1 Tesalonicenses, el capítulo 5, leyendo versículos 19 a 22. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros, hermanos, en esta tarde. Ahora vamos a orar que Dios nos enseñe, que aplique su palabra a nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra perfecta, tu palabra inspirada. Te pedimos, Señor, que ahora pueda ser predicada fielmente, conforme a su contexto, y que podamos aprender, no solamente para tener más conocimiento, Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos vas a enseñar hoy. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hoy en día hay cristianos que acusan a otros cristianos de apagar al Espíritu. Ustedes han apagado el Espíritu Santo en sus vidas, o normalmente dicen, han apagado el Espíritu Santo en su iglesia. Ellos toman este versículo que leemos aquí y dicen que aquellas iglesias, como la nuestra, que no creen en profecías, en lenguas, en el don de sanación, etc., que nosotros hemos apagado el Espíritu Santo. Cosa que sería muy seria, por supuesto, si fuera la verdad. Puesto que aquí vemos que el mandamiento de Dios es no hacerlo. El mandamiento de Dios es no apagar el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos responder? ¿Es la verdad que hemos apagado el Espíritu Santo? Puesto que no tenemos cultos con profecías y personas hablando en lenguas, porque no tenemos música tan movida, porque adoramos con reverencia y temor en vez de adorar con emociones descontroladas, actuando conforme como nos sentimos en el momento. ¿Es la verdad que hemos apagado el Espíritu Santo porque adoramos así? Y si no es la verdad, si no hemos apagado el Espíritu Santo, ¿cómo podemos defender lo que hacemos y no hacemos cuando alguien nos confronta con ese versículo bíblico? Pues como siempre, necesitamos entender este versículo en su contexto. Una persona puede probar casi cualquier cosa, cualquier opinión o creencia usando la Biblia, sacando versículos fuera de su contexto. Lo que pasa aquí es que normalmente una persona usa esta frase, apagar el Espíritu Santo, sin saber lo que significa en su contexto. Nada más lo cita y después lo define conforme a sus propios pensamientos. Lo que él o ella piensa que significa apagar el Espíritu Santo. Pero no podemos interpretar la palabra de Dios así. Entonces no podemos tomar un versículo y hacerlo decir, forzarlo a decir lo que queremos que diga. Cada versículo en la Biblia fue escrito con un contexto, con un propósito específico para su tiempo y también con aplicación para todo tiempo. Entonces, para entender esta frase, este versículo, primero recuerden el contexto de este libro y de la última sección de este libro. Esta carta fue escrita a cierta iglesia local en cierto tiempo. Más específicamente, esta última parte del libro está enfocada en la iglesia local. Cómo vivir como iglesia, cómo vivir como familia. ¿Recuerdan? La relación entre pastores y ovejas, la relación entre hermanos en Cristo, cómo deberíamos adorar a Dios cuando estamos juntos. Ese es el contexto. En este mismo contexto, Pablo escribe esos 4 versículos que están relacionados. Igual, porque a veces leemos esto y pensamos, no apagues el Espíritu Santo, no menosprecies profecías, que todo es separado, abstener de toda especie de mal. Todo está relacionado en el mismo contexto aquí. Versículos 19 a 22 hablan de un solo tema. ¿Cómo tratar con las profecías? Trata con el tema del discernimiento necesario cuando una persona afirma tener o proclamar la palabra de Dios. ¿Cómo debemos responder? La sección empieza con el mandamiento de no apagar al Espíritu, y eso es lo que parece unir los demás versículos. Es decir, aprendemos aquí en este pasaje que no apagamos el Espíritu Santo cuando no menospreciamos las profecías, sino que las examinamos, reteniendo lo bueno y absteniéndonos de lo malo.
El enfoque del pasaje entonces es el discernimiento en cuanto a cómo recibir la palabra de Dios. No queremos rechazar todo, porque Dios sí ha hablado y Dios sigue hablando por medio de su palabra escrita. Pero tampoco podemos ser ingenuos y recibir todo lo que una persona dice, solo porque nos dice que tengo palabra de Dios para ti. Pablo aquí nos enseña que no apagamos el espíritu, que es el mandamiento, cuando no menospreciamos las profecías, sino las examinamos, reteniendo lo bueno y absteniéndonos de lo malo. Ahora aquí Pablo usa el término profecías. Entonces, antes de considerar el tema del discernimiento, tenemos que entender lo que esa palabra significa. ¿Qué es la profecía? Bueno, ante todo, en la Biblia, la profecía normalmente se refiere a una revelación directa de Dios. Que un profeta era una persona quien recibió un mensaje directo de Dios y lo comunicó al pueblo, de manera oral o de manera escrita. Definiendo la profecía así, pues podemos probar que ya no existe. Ya no hay profetas en ese sentido, porque la revelación directa de Dios ya está completa en su palabra escrita. Pablo dice en Efesios 2:20 que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y los profetas, aquellos que comunicaron la palabra inspirada de Dios al pueblo, eran una parte esencial para la edificación de la iglesia. Eran el fundamento, dice, los cimientos de la iglesia. Y como todos saben, en la construcción de un edificio tienes que tener un fundamento, ¿verdad? Tienes que echar un cimiento firme o el edificio se va a caer, ¿verdad? Lo mismo en la iglesia, los apóstoles y los profetas eran absolutamente esencial, tienen su parte esencial para la iglesia. Pero fíjense que estoy usando el tiempo pasado para hablar de ellos. Tenían. ¿Por qué? Porque mientras el fundamento es esencial para la edificación de un edificio, el fundamento es solamente puesto una vez, ¿sí? Al principio. Cuando el fundamento ya está puesto y la edificación avanza, no se ponen más cimientos, ¿verdad? Así es la iglesia también. Los apóstoles y los profetas eran el fundamento, una parte esencial, pero ahora la iglesia sigue siendo edificada, está avanzando con diferente material. Ahora Dios está edificando su iglesia con los maestros y pastores y todos los demás que participan en la obra de la iglesia. Entonces, por supuesto había profetas. Eran muy importantes en su momento en la historia de la iglesia. La iglesia necesitaba la profecía. La iglesia necesitaba la revelación directa de Dios, en parte para que ahora tengamos la palabra de Dios escrita en nuestras Biblias. Todo eso es profecía. Todo eso fue profetizado en su tiempo. Y sin duda, cuando Pablo escribió aquí a los tesalonicenses, él se refería en parte a la profecía que todavía estaba sucediendo en ese tiempo, de manera correcta. Y en ese tiempo todavía había apóstoles y profetas. Pero también en el Nuevo Testamento empezamos a ver la palabra profecía o profetizar usada de manera diferente. No solamente para referirse a una revelación directa de Dios, sino también refiriéndose a la explicación de la revelación de Dios. Entonces podemos pensar en la palabra profetizar, por ejemplo en 1 Corintios 14 y otros contextos también, refiriéndose a la predicación de la revelación de Dios, la explicación de la palabra de Dios. Eso de hecho fue la interpretación de Calvino en cuanto al versículo 20 de nuestro pasaje. He definido la profecía como la interpretación de la escritura aplicada a la presente necesidad. Y esto puede ser porque la verdad es que aún la profecía en el Antiguo Testamento incluía la predicación y la explicación. Todo está relacionado. Entonces aquí cuando hablamos del discernimiento en cuanto a las profecías, se refiere o a personas que dicen que han recibido una revelación directa de Dios. Tenemos que saber cómo responder a ellos. O también cómo responder a alguien que nos dice
usando la palabra lo que Dios quiere decirnos. En la predicación o en una conversación normal, ¿cómo deberíamos responder cuando alguien afirma tener o proclamar la palabra de Dios? Ese tema aquí de este pasaje, en los dos casos tenemos la misma responsabilidad: no menospreciar la profecía, sino examinarla, reteniendo lo bueno y absteniéndonos de lo malo. Se necesita el discernimiento. No queremos ir a ninguno de esos dos extremos. No queremos ignorar completamente la palabra de Dios porque no confiamos en nada ni en nadie, pensando que Dios me va a revelar directamente lo que necesito. No es cierto. Pero tampoco queremos recibir todo sin discernimiento y aceptar lo que sea que una persona diga en cuanto a la palabra de Dios. Nos aprendemos aquí que no deberíamos apagar el espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que no deberíamos menospreciar las profecías, sino examinarlas, reteniendo lo bueno y absteniéndonos de lo malo. Voy a cambiar el orden aquí de los versículos para que lo entendamos mejor. Empezamos entonces con versículos 21 y 22. No deberíamos recibir ninguna profecía sin pensar o sin discernimiento. Eso primero. No deberíamos recibir ninguna profecía sin pensar o sin discernimiento. Versículos 21 y 22. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, no apagar el espíritu es examinar todo para ver qué realmente es la palabra de Dios. Es no recibir todo, sino solamente lo bueno, lo correcto, lo que es la palabra de Dios. Aquí la palabra apagar, probablemente entendiendo eso, apagar normalmente se usa en el contexto de apagar la luz o el fuego. Que tiene sentido para el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es las dos cosas, es luz y también es fuego. Pero aquí la idea no es pensar en tanto apagar la luz del Espíritu Santo o apagar el fuego del Espíritu Santo. La idea es reprimir su obra. Obviamente, puesto que el Espíritu Santo es Dios, no significa que el ser humano puede resistirle. No significa que el Espíritu Santo quiere hacer algo y por el ser humano no puede hacer su obra. Pero sabiendo que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra escrita, la palabra que Él inspiró, tiene mucho sentido de que la manera en la cual respondemos a las profecías, a la palabra de Dios, afecta la obra del Espíritu en nuestras vidas. Otra vez pedimos: Espíritu Santo, lléname. Pues Dios, lléname con tu Espíritu. Quiero tener el Espíritu Santo. Quiero ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a hacer? Muchas personas pensamos que por la meditación, así y así, entra. Pero no. ¿Cómo se hace? Leyendo la palabra de Dios. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que estar lleno de su palabra. Si no estás lleno de su palabra, ¿cómo crees que va a obrar en ti? Entonces, esto tiene que ver con todo este pasaje de apagando al Espíritu Santo por medio de cómo respondemos a las profecías. El versículo 21 nos dice: examinarlo todo. ¿Examinar qué? El contexto nos dice, versículo 20, las profecías. No deberíamos menospreciar las profecías, sino examinarlas. Examinarlas habla de probarlas. Primero, si vienen de Dios o si contienen errores, si es la explicación correcta de la palabra de Dios o no. Por ejemplo, Juan nos escribió en 1 Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mandamiento es que no creamos a todo espíritu, no creamos a cualquier persona que dice que tiene una palabra de Dios o que Dios le ha hablado. ¿Qué personas dicen eso? Bueno, tengo que creerle. Si Dios le ha hablado, entonces tengo que creer lo que dice. No tienes que creer lo que dice. Tienes que examinar lo que dice para ver si realmente es la palabra de Dios o no. Es ponerlo a prueba, evaluar lo que nos dicen. Es algo muy importante hoy en día porque hay mucha tendencia en ciertas iglesias. Normalmente, como digo, una persona se levanta en el culto y dice: Dios me dio una palabra para ustedes. Y el pastor: pues está bien, adelante. Porque no queremos apagar el Espíritu Santo. Pero apagar el Espíritu Santo es permitir eso sin examinarlo. No podemos creer todo.
No deberíamos creer todo, tenemos que examinar lo que nos dicen con la palabra de Dios. Sí, porque ¿cómo discernimos? ¿Cómo evaluamos las profecías así? Exactamente como los hermanos en la iglesia de Berea en el libro de Hechos. Escudriñando las escrituras, comparando lo que nos dicen con la misma palabra de Dios. También el mismo pasaje en 1 Juan 4, Juan también nos dice cómo probar los espíritus. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pues examinamos lo que una persona dice es la palabra de Dios con la doctrina correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice de Cristo? A veces vienen los mormones o testigos de Jehová a la puerta, ¿verdad? Y a veces, sin discernimiento, hablan muy bien. También usan la palabra. ¿Cómo podemos probar los espíritus? Preguntarles, ¿qué creen de Cristo? Eso va a decir todo. ¿Qué creen de Cristo? Entonces creen que es un ser humano nada más, que no es Dios. Rechazado. ¿Sí? Punto. Así evaluamos los espíritus o las profecías. También podemos probar el carácter de aquellos que enseñan. Cristo dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay personas así en iglesias hoy en día. Y lo que predican está bien, más o menos, pero su carácter y sus acciones van en contra de lo que dicen. Tienen que ser rechazados. Cuando examinamos entonces las profecías, dice primero, tenemos que retener lo bueno. Si es la palabra de Dios, la retenemos, la guardamos. Si es la explicación correcta en su contexto de la palabra de Dios, Dios está hablando y tenemos que poner atención. Por otro lado, dice el versículo 22, tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Ese versículo siempre está sacado de su contexto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos usado este versículo? No en su contexto, casi siempre, ¿verdad? Y recuerda la importancia de leer la palabra de Dios en su contexto. Pablo aquí no está agregando un mandamiento al azar que no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Este mandamiento también tiene que ver con el contexto. Porque sí, deberíamos abstenernos de todo tipo de mal en todo sentido, claro que sí. Pero aquí se refiere específicamente a las profecías. Es un contraste, retener lo bueno, desechar lo malo. Así como leemos en otras partes de la palabra de Dios. Habla aquí de toda especie de mal, toda clase, toda forma de mal. En ese contexto, toda clase de mala profecía, toda clase de profecía incorrecta. Es separarnos, abstenernos, dice, de los falsos maestros y sus mensajes. La misma palabra abstenerse que encontramos en capítulo 4, versículo 3. Nos dice que deberíamos abstenernos de la fornicación. ¿Recuerdan lo que estudiamos? Significa cortar la relación completamente. No tener ninguna relación. Así también con las malas profecías y los falsos profetas. Nada. Claro, no nos quedamos en sus iglesias, primero. Tampoco escuchamos sus mensajes en línea. Tampoco hacemos caso a lo que escriben. Tenemos que examinar todo, retener lo bueno, desechar lo malo y separarnos de él. En el contexto de la iglesia en Tesalónica, aquí, en ese tiempo todavía había revelación directa de Dios. Este libro fue escrito a ellos, la parte de la Biblia. Aún así, Pablo dijo, examinen todo. Porque otros también van a decir que esa es la palabra de Dios para ustedes. Tienen que examinar todo, solamente retener lo bueno, rechazar lo demás. Y hoy en día hay falsas profecías también. Eso no ha cambiado. Hay muchas iglesias en donde los líderes, los supuestos apóstoles dicen que son profetas, que reciben revelación directa de Dios. Aún si todavía existiera el don de la profecía en nuestros días, tampoco podríamos aceptar todo sin discernimiento. Cuanto más que sabemos que no hay más revelación para nosotros. Pero aún así hay peligro porque Satanás y sus siervos también toman la misma palabra de Dios, la revelación ya escrita, y la tuercen. Es que mucho más peligroso. Una persona tiene la Biblia en mano y te dice algo, bueno, entonces es de la palabra, ¿verdad?
Muchos predican la Biblia, pero predican todo fuera de contexto. Y así enseñan herejías, manipulan y tuercen la palabra. Eso también tenemos que examinar y rechazar. Tenemos que crecer nuestro discernimiento para poder distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. ¿Y cómo hacemos esto? Tal vez han escuchado la ilustración. Yo trabajaba en el banco por algunos años. ¿Cómo te enseñan a reconocer los billetes falsos? No te enseñan billetes falsos. Tienes que trabajar mucho con los billetes verdaderos. Tantas horas así. Y tus dedos ya saben, para decirlo así, ¿no? Reconocen y de repente ya entra un billete falso y algo se siente diferente. ¿Porque has estudiado muchísimo de lo que es falso? No. Porque has pasado tanto tiempo con lo que es verdadero. Esa es la única cosa que funciona. Nunca vamos a poder estudiar todas las herejías del mundo en todo el tiempo, porque hay muchísimas, toda la falsa doctrina. Lo que tenemos que hacer es estar tanto en la palabra con lo que es verdadero, que cuando escuchamos algo que no es verdadero, nos da esa espinita, ya sabemos, algo está mal, tal vez ni sé lo que es en el momento, pero algo no me suena. Entonces no tenemos la necesidad de estar siempre buscando la más nueva herejía, la más nueva falsa doctrina, estudiar lo que es para rechazarla. Pasen tiempo en la palabra. Y tanto tiempo en la palabra que naturalmente vas a poder discernir, distinguir lo que es bueno de lo que es falso. Entonces, claro, en la iglesia aquí tenemos la responsabilidad de siempre predicar la palabra fielmente, porque eso nos ayuda a reconocer lo que es bueno y retenerlo y rechazar lo falso. Pero tampoco es suficiente, hermanos, porque sabemos, algunos de ustedes recuerdan que hemos tenido personas aquí en esta iglesia asistiendo por años y de repente fueron llevados por falsa doctrina. Pues no sabemos exactamente por qué, no vemos el corazón. Pero para mí esto enfatiza muy claramente que no es suficiente venir aquí los domingos a escuchar el mensaje y pensar que estamos bien. Tenemos que tener el hábito de regresar a nuestras casas, estudiar la palabra por nosotros mismos para poder tener discernimiento, examinando las profecías, examinando lo que una persona dice es la palabra de Dios. Eso tenemos que hacer. Eso nos lleva a la otra parte del pasaje, porque haciendo esto, estudiando por nosotros mismos, comparando lo que dice la palabra con lo que escuchamos, no deberíamos empezar a ya menospreciar las profecías, menospreciar, por ejemplo, la enseñanza en la iglesia simplemente porque debemos estudiar por nosotros mismos. No deberíamos empezar a desconfiar de nuestros pastores, quienes estudian y predican fielmente conforme al contexto, ni pensar que siempre sabemos mejor que el pastor porque no estamos de acuerdo con cierta interpretación. Hay un equilibrio correcto de examinar todo, no recibir sin discernimiento. Lo que vemos aquí en segundo lugar es que tampoco deberíamos ignorar ni menospreciar las profecías. La parte más positiva, no apagar el espíritu y no menospreciar las profecías. Significa hacer caso a la palabra y poner atención. Pues digo, la tendencia podría ser para nosotros no querer aceptar nada de un pastor. Una persona dice, no confiar en nada, no confiar en la enseñanza de nadie, porque antes me engañaron, antes me manipularon, entonces no confío en nadie ahora. Voy a la iglesia, pero de manera muy cínica. Ok, pastor, está bien, pero voy a checar todo lo que dices, ¿no? ¿Ves el equilibrio? Examinar todo con la palabra. Si dice algo que no está en la palabra, rechazarla. Pero tampoco venir esperando esos errores. Si encuentran una buena iglesia, pues tengan algo de confianza también. No menosprecien las profecías. Cuando alguien predica la palabra de Dios en su contexto, con aplicación a la vida, la obediencia no es opcional. Como los puritanos solían decir, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Obviamente, eso es solamente cierto si la palabra es predicada correctamente, fielmente en su contexto, ¿entienden? Pero aún la predicación no perfecta, porque no existe. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si Dios está hablando,
No podemos menospreciar su palabra. No podemos ignorar lo que nos dice solamente porque viene por medio de un ser humano. Por eso versículo 20. No menosprecien las profecías. Es igualmente mandamiento de Dios, como no apaga el espíritu, y examinar todo y retener lo bueno. Cuando Dios habla por medio de sus siervos y no ponemos atención y no hacemos caso, estamos menospreciando la palabra de Dios. Cuando pensamos que es solamente la opinión del pastor, porque no nos gusta lo que dice, o porque siempre hemos querido algo diferente, pues cuidado. Claro, examinamos todo, pero también queremos ser enseñables. Queremos ser capaces de ser enseñados, aunque no nos gusta o es diferente de lo que hemos querido antes. Tal vez podemos pensar esto de manera más práctica. Menospreciar las profecías es no estar cuando la palabra es predicada. Menospreciar las profecías es no poner atención cuando la palabra es predicada. Menospreciar las profecías es tratar el culto de oración como estar en el cine y pararnos en cualquier momento para hacer cualquier cosa. Menospreciar las profecías es no entender la autoridad de la palabra de Dios, no solamente cuando tú lo lees en privado, sino también cuando te es predicada. Enfatizo otra vez, ¿qué tipo de predicación? Claro, la predicación que no deberíamos menospreciar es la predicación que explica el texto en su contexto con aplicación a la vida. Así intentamos siempre predicar aquí. Oramos que Dios nos siga sosteniendo para predicar así. Entonces, que no apaguemos el Espíritu Santo por medio de menospreciar su palabra. Y voy a ser honesto, una aplicación secundaria, también es posible apagar al pastor, al predicador, cuando los cristianos no valoran la predicación. Cuando todos piensan que saben mejor y no obedecen, no hacen caso. Esto apaga el espíritu, pero también puede apagar al pastor. Y no necesariamente que después del culto necesito escuchar de ustedes, qué buen mensaje, pastor, me convenció mucho. Siempre queremos ver cambios y ver lo que la palabra de Dios está haciendo, no tanto con palabras, sino con cambios. Pero bueno, tenemos que retener lo que es bueno, no menospreciar las profecías, tomándolas en serio. Si las retenemos, significa que las estamos guardando y estamos aprendiendo de ellas. Estamos aplicándolas a la vida. Entonces, apagar el espíritu no es rechazar el don de la profecía o las lenguas de hoy en día. Apagar el espíritu es recibir algo que uno dice es la palabra de Dios sin discernimiento. Y por eso, irónicamente, son los carismáticos que apagan el espíritu, no nosotros. Porque ellos reciben todas esas cosas, profecía, lengua y todo, sin ningún discernimiento. Ellos han apagado el Espíritu Santo, no están en sus iglesias. Pero bueno, no nos enfoquemos en ellos. Vamos a enfocarnos en nosotros aquí. También apagamos el Espíritu cuando menospreciamos su palabra, escrita o predicada. Cuando no hacemos cambios, con la vida práctica ignoramos lo que decimos que creemos. Aquí decimos, ¿verdad?, que creemos en la predicación expositiva. Creemos en la predicación del texto con aplicación para la vida. Y sí creemos en eso, pero ¿hacemos caso a ella? Es una cosa, creemos en la predicación expositiva. Perfecto. Pero ¿cómo respondes a ella? No tiene sentido creer en la predicación así, pero no aplicarla a la vida. Somos hacedores de la palabra, solamente oidores. Cuando no obedecemos lo que somos mandados a hacer, esto apaga el espíritu, porque estamos menospreciando sus profecías. A veces simplemente menospreciamos las profecías, menospreciamos la palabra de Dios escrita porque no la leemos. No hacemos caso a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios entre semana, los domingos. Eso también es apagar al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, que pensemos de manera directa en cuanto a nuestras vidas. Es parte del problema que tenemos en nuestras vidas que hemos apagado el Espíritu Santo.
¿Menospreciamos las profecías? ¿La palabra de Dios? Esto puede explicar tal vez muchos de los problemas que tenemos. Tenemos el discernimiento para evitar caer en falsa doctrina porque estudiamos la palabra, porque entendemos lo que dice y por eso no podemos ser engañados, o somos fácilmente llevados por cualquier cosa que leemos en línea, cualquier sermón que escuchamos, una publicación en Facebook y ya creemos eso. Solamente porque no pasamos suficiente tiempo en la palabra de Dios para discernir lo que es bueno y lo que es malo. O puede ser como iglesia local, que a veces sí somos culpables de apagar el Espíritu Santo. No porque no creemos en sueños, y visiones y profecías y esas cosas. Simplemente porque no hacemos caso a la palabra predicada. ¿Hemos apagado el Espíritu aquí en esta iglesia, hermanos? Obviamente queremos pensar que la respuesta es no. Obviamente cuando alguien nos ataca con esto, vamos a decir que no, claro que no. Pero también nosotros, quienes tenemos el gran privilegio de no solamente tener la sana doctrina y la predicación expositiva, sino también sabemos lo que significa adorar a Dios en temor y reverencia, podemos caer en el pecado de apagar el Espíritu, menospreciando su palabra porque no la obedecemos. Entonces, claro, por un lado que tengamos el discernimiento para no ser engañados por los falsos maestros, los falsos profetas. Que no aceptemos todo lo que una persona dice sin compararlo con la palabra de Dios. Porque si hay personas así, en iglesias o con audiencia en línea, que quieren trastornar la fe de algunos. Con cuidado, hermanos, mucho cuidado. Pero también que no menospreciemos la palabra cuando es predicada. No va a ser predicada perfectamente, pero fielmente sí. Cuando escuchamos la palabra de Dios predicada en su contexto, en la iglesia, que le hagamos caso. Que la obedezcamos. Que vivamos conforme a lo que Dios nos ha dicho y lo que sigue enseñándonos. Que examinemos todo, hermanos, para discernir lo que es la palabra de Dios, reteniendo lo bueno, rechazando lo malo, no menospreciando las profecías, para no apagar el Espíritu Santo, ni en nuestras vidas, ni en nuestra iglesia. Vamos a orar. Te pedimos, Padre, que nos des el poder para obedecer tu palabra así. Tú sabes, Señor, que estamos muy agradecidos a ti por la sana doctrina, por saber cómo deberíamos adorarte. Claro que no apagamos el Espíritu Santo conscientemente, no lo hacemos a propósito. De hecho, creemos que tenemos cultos que están llenos de Espíritu por lo que cantamos, lo que leemos. Pero, Señor, ayúdanos a no pensar que somos mejores que otras iglesias, solamente porque no hablamos en lenguas y tenemos cultos más reverentes. Cuando también nosotros muchas veces apagamos tu Espíritu. No de la misma manera. Tenemos discernimiento y te pedimos, Señor, que todos aquí puedan continuar con ese discernimiento, que no permitas a ninguna persona aquí desviarse por falsa doctrina, que podamos estar bien establecidos en tu palabra para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero aún, Señor, cuando tenemos ese discernimiento, cuando sabemos lo que es tu palabra, Señor, ayúdanos a obedecerla, a hacer caso a la predicación, a la exhortación de un hermano de la palabra de Dios. Y no menospreciarla porque es tu palabra hablando con nosotros. Tú estás hablando por medio de tu palabra. Entonces ayúdanos, Señor, a no caer en error, pero tampoco, Señor, para menospreciar tu palabra leída, predicada, enseñada aquí en nuestra iglesia. Señor, si en ese momento hemos apagado tu Espíritu Santo por esas cosas, perdónanos. Perdona a nuestra iglesia. Perdona a aquellos que continúan con este pecado cada semana. Perdónanos y cámbianos, Señor, para que esta iglesia pueda ser una iglesia en verdad llena de tu Espíritu.
Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.